yo tendría que hacer una exhortación al Legislativo y al Ejecutivo que encuentren un camino y un diálogo. Los que no tienen voz. Yo quiero volver a reiterar lo que yo he estado diciendo en las últimas horas. Yo sé que todos hemos pasado incomodidades y dificultades a raíz del incidente. Todos que lo que estábamos, yo me encontraba en Piura, salía a las 2:30 de la tarde de Piura, debía estar en Lima a las 4 y cuando el avión empezó su descenso para aterrizar, nos dijeron que no podíamos hacerlo porque acababa de ocurrir un incidente y terminamos en Trujillo. He tenido que tomar un bus, el bus se malogró, tuve que tomar un transbordo, llegué a Lima a las 9 de la mañana, salí 2:30 de la tarde en avión de Piura, llegué a Lima a las 9 de la mañana del día siguiente en bus. Y eso es una incomodidad, una molestia, y hay gente que ha tenido perjuicios similares o tal vez peores, pero esto no es nada comparado a la tragedia de la familia de los dos bomberos aeronáuticos que fallecieron y que murieron cumpliendo su trabajo. Y yo creo que hay que detenernos un momento en pensar en esto, ¿no? O en pensar una vez más, no solamente en todos los problemas que ha mostrado esta crisis del día viernes, ¿no? Es decir, un país que tiene un hub internacional, una ciudad de 11 millones de con una sola pista, con 11 millones de habitantes. En cualquier otra ciudad de ese tamaño hay 2 y hasta 3 pistas. Con Las Palmas, que no termina de ponerse operativo en los términos que se necesitarían para situaciones de esta naturaleza, que debería ser además un aeropuerto permanente, o el aeropuerto de Pisco, que dicen que es el aeropuerto alterno y no había ni escalinatas para bajar. Es decir, esto ha puesto en evidencia montones de problemas que tenemos que resolver, pero más allá de esto hay que detenernos un momento en ser solidarios y en reconocer y transmitir el pésame a las familias de estos dos bomberos, que hay que decirlo, no solamente salvaron la vida de decenas de personas con la maniobra que hicieron en el momento que se produjo el incidente, sino pese al equipo que estaba ahí, que había perdido ya a 2 compañeros y que tenían a uno más herido gravemente, se dedicaron a atender en primer lugar a los pasajeros para ayudar a salvar vidas, que es su convicción y su motivo de vida. Y yo creo que hay que extender una vez más un reconocimiento a nuestros bomberos, porque estos 2 jóvenes que murieron, porque son gente joven, son del cuerpo voluntario, de bomberos voluntarios del Perú, que trabajan como bomberos profesionales en el aeropuerto Jorge Chávez. Está en nuestros estudios la doctora Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Elvia, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días. Teníamos esta conversación pendiente, doña Elvia, hace rato, ¿no? Pero comencemos por las urgencias. Hoy hay reunión con la delegación que ha venido de la OEA. Ellos han dicho que, hasta donde se entiende, que ellos van a asistir a reunirse con los presidentes de los 3 poderes del Estado y que luego van a recibir a delegaciones. ¿Cuál es el sentido de la reunión con la presidenta de la Corte Suprema? Bueno, nosotros hemos recibido la solicitud a través de Relaciones Exteriores para reunirse el día de hoy a partir de las 12 del día, 1h30, y en esa línea los vamos a atender. No hay un programa definido, no hay un cuestionario de preguntas sobre lo que tengamos que resolver, pero pienso yo precisamente a raíz de la carta emitida por el presidente de la República y la respuesta de la OEA, que esto va a versar sobre la situación actual del país. Y la pregunta es esa, ¿qué es lo que le va a decir Elvia Barrios a la delegación de la OEA? Porque estamos en una situación endiabladamente compleja, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros decir es el rol que desempeñamos en este país, la actividad judicial que llevamos a cabo con absoluta independencia judicial, los esfuerzos que hemos hecho para lograr conciliar al Ejecutivo y al Legislativo y también para concertar con los órganos constitucionales. Tendremos que expresar, bueno, hay que decirlo, las solicitudes reiteradas que hemos tenido hacia el presidente de la República para que convoque al Consejo de Estado, para que entre en funcionamiento el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, para que encontremos una solución a este problema en el que nos encontramos, a esta crisis en la que nos hallamos. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué el Consejo de Estado no se ha reunido? ¿No se han reunido ni una sola vez?
Durante este gobierno no, nosotros lo hemos solicitado, pero hay veces una respuesta, ¿no?, por parte de ellos en el sentido de que esto no está positivizado, no hay una norma que establezca la existencia del Consejo de Estado. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho y hemos afirmado que esto es parte del derecho consuetudinario. Desde la época del expresidente Toledo hasta la fecha, siempre ha habido Consejo de Estado para estas situaciones de crisis. Claro, que es un espacio además para... Un espacio de diálogo, de concertación, de acuerdos comunes para poder salir adelante frente fundamentalmente a una situación crítica. Ahora, la situación no se ha agudizado, doctora Barrios, aún más con la presentación de la cuestión de confianza alrededor del tema del referéndum, ¿no es cierto?, de las modificaciones hechas a la legislación sobre referéndum. Yo me imagino que eso va a ser un tema también en el diálogo con la delegación de la OEA, porque es el último ingrediente que faltaba, digamos, ¿no?, para esta situación ya bastante complicada. Bueno, esperemos que sí, yo creo que es importante. Todos sabemos, digamos así, en este instante, ese conflicto que hay, por decir otra cosa, entre el legislativo y entre el ejecutivo por la cuestión de confianza, precisamente sobre... Yo diría, ya tenemos que nosotros, ojo, y en esto quiero ser enfática. Fíjese, es bastante complejo hablar sobre la cuestión de confianza, pero ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y este pronunciamiento del Tribunal Constitucional tiene fuerza normativa y tiene que ser acatada por todos los poderes del Estado. Y en esa línea yo tendría que hacer una exhortación al legislativo y al ejecutivo que encuentren un camino y un diálogo, porque los ciudadanos, la ciudadanía está cansada de este enfrentamiento. No se están ejecutando políticas públicas importantes, estamos dejando de ejecutar presupuestos, no hay bienestar. Ahora, el problema es cómo salimos de este entrampamiento sin que cada una de las partes renuncie a algo, porque siempre un entendimiento va a suponer en una situación de confrontación ceder. La pregunta es hasta dónde pueden ceder y qué disposición tienen para ceder, pero porque hay un tercer actor acá además, que somos, y me voy a tomar la atribución de hablar a nombre de los ciudadanos, pero que somos la inmensa mayoría de peruanos, que es como que no tenemos vela en este entierro. Es decir, hay una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo y tenemos los problemas y nuestras posibilidades como país, que es algo que tampoco hay que olvidar, que también se están perdiendo. Claro, lo que pasa es que los ciudadanos quieren que termine este conflicto. Vivimos en una incertidumbre total, no solamente la ciudadanía, sino también los que somos parte de las instituciones. Y lo que quieren es solución al conflicto. Entonces yo exhortaría, exigiría a que encuentren un camino de diálogo, porque es la única alternativa para salir de esta crisis. Porque no nos ponemos a entrampar en decir, hago cuestión de confianza y renuncio y me sacrifico, etcétera. Yo creo que ese discurso debe ser dejado de lado para decir, señores, sentémonos y encontremos un camino para salir de esta situación. Yo no sé si esta pregunta es pertinente a la presidenta de un poder del Estado, pero es decir, acá estamos atrapados porque la Constitución no permite acusar al presidente por delitos que no sean el de traición a la patria. Es decir, si el presidente, como sostiene la fiscal de la Nación, está involucrado e incluso tiene el liderazgo de lo que ella considera una organización criminal que estaría enquistada en Palacio de Gobierno, pese a todas esas evidencias, nuestra Constitución no permite acusar al presidente en ese contexto. Entonces, ¿cómo salimos de ese entramamiento? Eso es un lado, ¿no es cierto? Espérese ahí. Yo tengo que aclarar algo y decirlo con relación a lo que permite y no permite la Constitución. Yo como presidente de un poder del Estado tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, fíjese, este conflicto interpretativo, llamémoslo así, va a llegar de todas maneras al Poder Judicial. Hay un juez de investigación preparatoria que se va a pronunciar al respecto. Y entonces yo no puedo decir sobre lo que se permite o no se permite. Sé qué cosa permite la Constitución, pero un juez va a tener que resolver esa controversia. Y en esa línea no puedo adelantar opinión ni decir lo que pienso porque estaría afectando la independencia judicial, la independencia con la que tiene que resolver ese juez. Es decir, no me puedo decir lo que piensa, pero tiene una opinión. De todos modos. Indudablemente que tengo una opinión. Yo he seguido su trayectoria. Mi opinión es siempre seguir el marco que establece la Constitución y las normas internacionales a los que estamos sometidos, nada más.
Claro, pero ahí es donde estamos atrapados. Ahora, el problema es cómo... No estamos atrapados. Pero es bien difícil, doctora Barrios, pedirle a la gente, es decir, si hay evidencias presentadas, porque yo creo que eso es el asunto de fondo, ¿ah? Con respecto al presidente Castillo. O sea, más allá de quienes pidieron su vacancia, no habían ni terminado de poner un pie, estaban pidiendo la vacancia. Ni había entrado a Palacio de Gobierno, estaban pidiendo vacancia. Que es la misma gente que cuestionó la legitimidad del resultado electoral, etcétera, ¿no? Que además hizo lo mismo prácticamente con Pedro Pablo Kuczynski. Acá hay otro problema, que es totalmente distinta a esa confrontación, que son las evidencias encontradas en relación a actos de corrupción y el bendito artículo 117. Entonces, ¿cómo se le va a pedir a los ciudadanos? Tenemos todas estas evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción, pero como la Constitución no nos permite acusarlo, nos guardamos en el bolsillo, por decirlo de una manera figurativa, y esperamos hasta el año 2026 para poder seguir adelante. Lo que hay que tener en consideración es lo siguiente. Nosotros estamos recién a nivel de investigación preliminar. El proceso tiene etapas para poder establecer si se ha cometido o no se ha cometido un hecho. Pueden haber ciertos indicios, pero este indicio tiene que ser concurrente, pero además también la etapa investigativa es muy preliminar. Y esperemos que el Ministerio Público cumpla el rol constitucional que le corresponde, porque ellos son el titular de la acción penal y sobre ellos recae la carga de la prueba. Ahora, doctora Barrios, usted está a punto de terminar su gestión como presidenta de la Corte Suprema y lo hace en circunstancias complicadas, ¿no? Porque ha salido en la Junta Nacional de Justicia la pretensión, que se ha hecho pública además prematuramente la información, ¿no es cierto? Porque el ciclo de la... Sí. Pero digamos, salió la información de que supuestamente usted habría participado de una manera irregular en el nombramiento de quien en ese momento era su pareja, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que no se entiende? Porque yo le soy sincero, yo he seguido su carrera, porque para mí los jueces y fiscales que se compraron el pleito contra el terrorismo en el Perú deberían ocupar un lugar distinto, porque no todos estuvieron dispuestos y usted estuvo dispuesta, y eso es algo que la gente no debería olvidar. Y me llamó la atención esto, porque yo no me imaginaba a Elvia Barrios maniobrando para nombrar a alguien, o sea... No, eso no es así. Hay una investigación fiscal que ya ha decidido y ha establecido que no hubo ninguna intervención mía en la contratación de mi ex esposo, que dicho sea de paso, toda la vida trabajó en la administración pública. Antes de que lo conociese, trabajó en la administración pública en diferentes instituciones del Estado e incluso hizo su maestría en gestión pública. Pero más allá de ello, hay una resolución fiscal que dice que yo no intervine y que eso es cosa decidida. Digamos así, la incriminación del ponente, porque es un ponente, es que yo estaba en la obligación de denunciar ese hecho. Miren, al respecto, incluso sobre la contratación, ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que tiene fuerza normativa, y yo confío, porque ya he hecho el informe correspondiente, en que el Pleno de la Junta sabrá responder como corresponde a ello. Ahora, en realidad en el tema de la Junta Nacional de Justicia y la evaluación, se pone una vez más sobre el tapete el tema de lo que está ocurriendo con nuestro sistema de justicia y ha estado ocurriendo en estos años, y es el tema de los cuellos blancos, que es una investigación que nosotros hemos criticado desde acá por la lentitud con la que se ha llevado, desde mi punto de vista por el sesgo con el que se ha llevado, porque es decir, hay mucho material que no ha aparecido, hay cientos de horas que no se habían escuchado, y implicados que debieron ser citados y no han sido citados, investigados que debían estar en esa condición y no estaban. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque bueno, eso es parte de... Quien tiene a cargo la actividad investigativa es el Ministerio Público. Entiéndase que durante todo este tiempo ellos han tenido una enorme carga investigativa, han ya por fin
formulado acusación en varios procesos. Estamos llevando adelante varios procesos a través del Juzgado de Investigación Preparatoria y de los otros juzgados. Lógicamente, las razones por las que no han podido, digamos así, transcribir todos los audios se sustentan en la gran cantidad, pero en CADE la señora fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, señaló que para el mes de enero, febrero, ya iban a tener prácticamente, si se quiere, transcrito todos los audios, y lógicamente eso va a abrir la posibilidad de conocer más en detalle. Bueno, va a abrir una caja de Pandora, como se dice, ¿no? Claro, indudablemente por los hechos previos que ya conocemos. Ahora, hay un conflicto, ahora no quiero dejarlo pasar con respecto al tema de Odebrecht y las consecuencias que puede tener la suspensión de la colaboración con la justicia peruana. La pregunta es, y yo se la hice a Rafael Vela, que estuvo acá, y él me dijo, sí, o sea, hay un problema y esto, digamos, lo peor que puede ocurrir es una ruptura, digamos, con Odebrecht, pero todo lo que ellos ya aportaron son pruebas en los procesos, ¿no es verdad? Eso lo va a determinar el juez en el momento del juzgamiento, cuando la prueba se someta a contradicción, cuando los abogados tengan que exponer lo que corresponde respecto a cada prueba, si es prueba lícita o no es prueba lícita, si es prueba que es trasladada o no es prueba trasladada, eso lo va a determinar el juez. Ahora, es decir, vamos a tener que esperar. O sea, porque por ejemplo, cuando ellos dicen, yo le dimos dinero, no sé, a Susana Villarán, o le dimos dinero a Ollantumal, o le dimos dinero, y el dinero tiene este origen, y esto está declarado, firmado. Es más, parte de estas declaraciones ya están sentenciadas, porque se sentenció, ¿no es cierto? Hubo una sentencia con respecto a sus casos para poder legitimar la colaboración eficaz. Eso no se pierde, ¿no? No. Miren, yo no tengo el detalle de cada proceso, porque no intervengo en los mismos. Acá recuérdese que hay la intervención de la Corte Penal Nacional, pero vamos a prontamente iniciar varios procesos de esta naturaleza. Ahora, ¿qué opinión o qué le produce, qué sentimiento le produce, Elvia, cuando Aníbal Torres Vázquez implica prácticamente a todos los poderes del Estado en una gran conspiración? Lo último que ha dicho sobre la Junta Nacional de Justicia ha hablado sobre el poder supercorrupto, ¿no? Donde todas las instituciones están conspirando contra el presidente Castillo y por su vacancia o por sacarlo del poder. Yo siempre le he pedido al Premier mesura en sus expresiones. Creo, como todos apreciamos, que lamentablemente el Premier es demasiado confrontacional, pero también no tiene control en lo que dice. Y él, cuando habla, afecta y debilita las instituciones. O sea, la diatriba, el insulto, la adjetivación no nos va a llevar a nada. ¿Cómo fortaleces una institución si día a día tú la estás denostando? O sea, en realidad el Premier ahí tiene una conducta totalmente equivocada. Y cuando se refiere al Poder Judicial también, yo le he dicho al Premier, oiga, mídase, mida sus expresiones, usted no tiene por qué entrar en conflicto con nosotros. Si usted tiene un caso concreto de corrupción, usted diga nombre y apellido, pero no generalice con la institución. ¿Y qué le contesta Aníbal? Bueno, él responde afirmativamente que lo va a hacer, pero parece que el señor se olvida, se ¿no? Se olvida después. Al señor se le olvida. Y yo creo que aquí es importante, en estos días fundamentalmente, la actitud que va a tomar el Premier, el presidente de la República, frente a este conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que hay dos cosas importantes a tener en consideración. La primera, que aquello que está pendiente de resolver en el Tribunal Constitucional se haga de manera inmediata, de manera célere. Y lo segundo es que se cumpla el mandato constitucional. En este país tenemos que cumplir la interpretación del Tribunal Constitucional. No vivimos en una tribu, no estamos en una isla, estamos bajo un marco constitucional y tenemos que fortalecer nuestra débil democracia. ¿O no es cierto que estamos muy débiles, muy frágiles y corremos un grave riesgo por esta confrontación? Por eso yo, como presidente del Poder Judicial, le diría al Legislativo y al Ejecutivo, les exhorto, les exijo que encuentren un camino de diálogo. Acá no es yo puedo más, ¿qué del ciudadano de a pie? ¿Qué del vulnerable? Mire, antes de ayer estuve en Chasuta, una comunidad nativa cerca de Tarapoto,
porque estábamos trabajando el tema de acceso a la justicia con la doctora Yanet Tello y veía todas las necesidades de esa población. Y sin embargo, conteste a eso, gobiernos regionales que no ejecutan su presupuesto, alcaldes que no pueden ejecutar el presupuesto, políticas públicas. Y eso en el que mejor no se... de los casos, ¿no? Porque en el mejor de los cuando casos. lo que está ocurriendo Entonces, no es que no solo ejecuta, sino que se roban el dinero, para puro decirlo discurso, crudamente. puro viaje, ¿y qué? Del diálogo que es tan importante entre las instituciones. ¿Qué? Del tomar un acuerdo en bienestar de la población. Yo a veces me siento, por decirlo menos, indignada cuando advierto que a cada instante el pueblo lo quiere, por los pobres del Perú, por los ciudadanos del Perú, por el bienestar de la nación. ¿Han preguntado a los ciudadanos de la esquina cómo se sienten frente a este conflicto? ¿Se han puesto a pensar todas las dificultades que tiene ese ciudadano para poder llevar un pan a su casa? ¿Han pensado que cuando esa mujer va al mercado ve que lo que tiene en las manos no le alcanza? ¿Y por qué? Porque nos encontramos en una situación de inestabilidad, los precios suben, no hay inversión. ¿Hacia dónde vamos? Yo voy a terminar mi mandato, por cierto, y durante todos estos 2 años, sí. No, por favor. No, yo voy a terminar mi mandato. Y durante estos 2 años he tenido el privilegio, solamente me faltan 3 distritos judiciales, de visitar todo el Perú, todos los juzgados, y los juzgados de paz, porque yo tengo cerca de 6.000 jueces de paz. He fortalecido la actividad que realizan los jueces de paz, aquellos que son elegidos por la comunidad, porque solamente tenemos 3.494 jueces para que impartan justicia en 3,5 millones de procesos, y nos acusan de falta de celeridad. Y hemos avanzado con transformación digital, pero necesitamos eso es lo que yo le más quería cosas. preguntar, Elvia. O sea, desde el día que entró y se hizo cargo y dio un discurso, la verdad, vibrante el día de su instalación, a hoy, ¿cuál es el balance? O sea, Elvia Barrios se va satisfecha, siente Sí. que ha hecho todo lo que pudo hacer, siente que pudo hacer más. Indudablemente que siempre se puede hacer más, pero creo que hemos tenido importantes logros y no hay vuelta atrás. Lo primero, una verdadera transformación digital en el Poder Judicial, que permite que el ciudadano, cualquier ciudadano, ingrese a la página del Poder Judicial y sepa cuántas sentencias y autos emite día a día el juez, de todos los jueces, incluido la Corte Suprema, y conozca también la resolución que emite para medir si está siguiendo o no está siguiendo los precedentes y si esa resolución está ajustada o no a derecho. Yo tengo una Big Data de más o menos 6 millones de resoluciones ahí, de acceso para cualquier ciudadano. Pero además también somos la institución que, a pesar de la falta de presupuesto, porque la tenemos y no nos han dado un sol para la unidad de flagrancia, hemos implementado 2 unidades de flagrancia en Trujillo y en Lima Sur. Y en Lima Sur. Y tenemos récord, 17 horas desde el momento en que se detuvo a la persona hasta que fue sentenciada. Y la mayoría de procesos los estamos sentenciando en 3 días, en 50 y tantas horas, etcétera, porque estamos llevando nosotros la ruta de la celeridad que tenemos en eso. Y esa es una solución para otro de los grandes problemas que tenemos, que es la inseguridad ciudadana. Pero en esta confrontación nadie mira la unidad de flagrancia como no hay una... tiempo para ocuparse de eso. Ahora, ¿qué va a hacer? Elvia Barrios es como un motor. Va a terminar su mandato en la Corte Suprema. ¿Qué viene después para Elvia Barrios? Hacer la actividad que siempre he realizado. Soy jueza penal y me iré a integrar una de las salas penales en la Corte Suprema. Y también, por cierto, yo siempre he dirigido la Comisión de Justicia de Género, porque he estado enfocada en institucionalizar el enfoque de género, eliminar esa discriminación estructural que hay hacia las mujeres, la violencia contra las mujeres que hay en el país, que es tan importante. ¿Y no le ha pasado por la cabeza, Elvia Barrios, cuando está frente a los políticos, decir, estos no son, pues, estos que... déjenme entrar a mí? No. ¿No? Yo soy jueza, moriré siendo jueza, jamás ingresaré al terreno político. No, pero hay yo siempre bromeo con esto, digo que hay un filósofo canadiense al que yo respeto mucho, que se llama Justin Bieber, que dice, ese cantante, dice, never say never, nunca digas nunca. Nunca digas no. Elvia,
Elvia, ha sido un gusto Muchas gracias. estar con usted ahora y tener esta conversación. Y le soy sincero, me apenó mucho este incidente estos días porque no me pareció justo. No me pareció justo. Yo creo que usted tiene una trayectoria, ¿no? Que no merecía ese trato, pero en fin, punto aparte. Para terminar, ¿ustedes te van a entregar algo a la OEA? ¿Tienen algo preparado o simplemente van a esperar las interrogantes y va a responder Elvia Barrios? No, nosotros, lógicamente, de manera responsable, tenemos un informe que vamos a efectuar con relación al rol que cumple el Poder Judicial en el Estado, la actividad que hemos realizado durante este tiempo, siempre, por cierto, señalando que nuestro trabajo lo hemos hecho bajo un marco total de independencia, de que aquí no hay persecución política, de que aquí no hay un interés político. Es decir, ninguna decisión tomada, como por ejemplo las detenciones preliminares, las prisiones preventivas. Porque eso es lesivo, es ofensivo, es ajeno a la realidad y no lo permitimos. Nosotros no usamos la prisión preventiva, como se ha señalado, como mecanismo de tortura o de otra cosa, ¿no? Entonces yo quiero ahí en ese sentido ser enfática y pedir al Premier, al Presidente de la República, que se dirijan al Poder Judicial con más respeto, porque así no se fortalecen instituciones. Yo jamás he utilizado el insulto contra ninguna de las instituciones y creo que eso no es correcto, ese no es el camino que tenemos que tener. Bueno, ojalá que llegue el mensaje, Elvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Elvia Barrios, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, ha estado aquí en Exitosa, en la voz de los que no tienen voz. Vamos a la pausa. Regresamos con más.